llamo José Luis Meirás, vivo en el balneario de Magdalena desde 2018. Hasta ese momento viví prácticamente toda mi vida en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Fui muchos años trabajador de prensa en el diario Página 12, como 20 años. Y también tuve como participación en distintos colectivos de arte y activismo desde la adolescencia. Bueno, eso es como podría ser en términos generales una breve bio. Esto es Magdalena, Memorias que Guardar, un podcast sobre la Magdalena del pasado, del presente, sobre su gente. Al ser entrevistas con diferentes personas que buscan darle valor a sus relatos, ten en cuenta que pueden haber datos erróneos o vistos desde diferentes perspectivas. Si tenés algo para sumar, para aportar, nos lo podés hacer saber. Ahora sí, disfruta de esta historia que es para digerirla un tiempo al que ya no estamos acostumbrados. Bueno, José Luis, gracias por haberme recibido, por esta entrevista, por el almuerzo previo que compartimos a esta nota. Yo recién pensaba que te había sido un segundito que, salir al patio de tu casa es como venir a la inmensidad del balneario de Magdalena, ¿no? Que estamos en un hermoso día de primavera, ¿no? Con la costa del Río de la Plata. Uh-huh. Así que nada, me había quedado pensando en eso. José Luis, me decías que gran parte de tu vida has vivido en la ciudad de Buenos Aires. No sé si naciste ahí, naciste en otro lugar, y preguntarte qué te trajo a Magdalena. Nací en Lanús, que es una localidad vecina a la capital federal. Hay una caracterización o identidad que quedó encerrada entre el Riachuelo y la General Paz, que es lo que se llama porteño. Hay siempre me interesa hacer como una corrección y una salvedad histórica que antes de que la identidad porteña correspondiera a lo que hoy se llama la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la identidad porteña era la de los habitantes de la zona portuaria. Claro, los cercanos al puerto, de básicamente. Buenos Aires. Entonces, en ese sentido, si bien yo soy de Lanús o de Valentín Alsina, de nacimiento, toda esa zona, Avellaneda, ni hablar Avellaneda, digamos, decir que una persona de Avellaneda no es porteño es como faltar a la verdad, porque también es una localidad pegada al puerto al Riachuelo y al puerto de Buenos Aires, lo mismo incluso con la gente de Ensenada. O sea, tradicionalmente porteño se le llamaba al habitante de Buenos Aires cercano al puerto. Entonces, en ese sentido, en términos genéricos y en esa perspectiva histórica, sí me considero porteño. No viví siempre en la ciudad de Buenos Aires, pero lo que yo sostengo es que alguien de Avellaneda, de Valentín Alsina, alguien que nació en cercanías del Riachuelo, ni hablar en Dock Sud o lo que sea, es también de alguna manera un porteño, ¿no? En el sentido histórico, digamos, ¿no? Bueno, no sé si... Bien. No, es interesante dato, no me lo había, por lo menos yo nunca lo había pensado así, pero tiene sentido. Y incluso en documentos históricos me acuerdo de una carta de un cacique a Rosas, en donde el cacique directamente se refiere al porteño como lo que le llamamos bonaerense, digamos, claro, de alguna manera. Y lo porteño, acá también, digamos, toda esta zona está relacionada con el contrabando, con la salida de mercadería por el Río de la Plata, con un montón de cosas que tienen que ver con lo ribereño y con lo portuario, digamos, ¿no?
Hay veces que, así como hoy se le llama latino a la gente que tiene ascendencia de los pueblos originarios americanos, si uno lo ve en términos históricos, latino en realidad eran los romanos. Y latino viene de un poco de hablar lenguas de origen o vinculadas, lenguas romances, lenguas con origen o con vinculación con el latín, o sea, ya sea el francés, el español. Entonces, a veces hay como unas distorsiones donde determinada cosa termina siendo lo contrario o algo muy diferente de lo que era. Como nosotros pasamos a ser latinoamericanos para diferenciarnos de la apropiación que hizo Estados Unidos del término americano, y en Estados Unidos pasaron a llamar latinos a los latinoamericanos. De repente, hoy latino es alguien que tiene la piel marrón, cuando en realidad latinos eran los habitantes de Roma, digamos, en términos históricos originalmente, ¿no? Bueno, eso, nada, perdón por irme dando por las ramas. No, está bueno, es interesante. Retomando el tema de Magdalena, ¿no? ¿Cómo llegaste acá y específicamente a instalarte en el balneario? Empecé a venir primero a la casa de un amigo que tiene una casa quinta acá en el balneario. Cada tanto venía de visita o le pedía para poder venir a pasar un fin de semana. Así era cosa de unos 10 años, empecé a venir al balneario de Magdalena, un poco más, 15 años, empecé a venir al balneario de Magdalena. Y en un momento surgió a partir de, bueno, de una herencia, de una pequeña herencia de dinero que no me alcanzaba para comprar una propiedad, digamos, en Capital o Gran Buenos Aires, surgió la posibilidad de comprar una casa acá. Compré una casa acá, en principio la idea no era quedarse a vivir, pero digamos, decidí dejar el trabajo en el diario donde estaba, un momento que se empieza a complicar bastante la situación laboral en el gremio de prensa, eso por un lado, con el inicio del gobierno de Macri, y por otro lado también un poco cansancio de estar en el mismo lugar, que ya llevaba 20 años. Bueno, decido acogerme, digamos, a un plan de retiros voluntarios y vine al balneario. No era la idea quedarme a vivir, pero abrí un negocio acá. Ese primer negocio no me fue muy bien y ahí tuve que, bueno, empezar a rehacerme un poco la vida acá, ya con ciertas dificultades para viajar a Capital y también en un momento y una edad en donde buscar trabajo. Primero buscar trabajo en el periodismo o en medios de comunicación empezó a ser una cosa bastante complicada por el deterioro, digamos, el deterioro de las relaciones laborales, un montón de cosas. Y bueno, finalmente me instalé acá. Después vino la pandemia con el aislamiento. Ese año, bueno, un poco fue una suerte estar acá en ese momento, porque uno veía la situación de la gente que estaba paranoica de su vecino, desconfiando del que pasaba por la puerta paseando un perro, o incluso denunciando hasta los médicos, sí, que vivían en los edificios. O el que venía de viaje que se tenía que comer una temporada en un hotel. Bueno, estar acá en ese momento fue como dentro de todo una suerte, frente al río, en un lugar bastante solitario, aunque tuvo sus bemoles acá también. Bueno, terminé instalado acá. Y empecé de alguna manera a ganarme la vida con distintas cositas, algo de periodismo, algo de gastronomía, algún que otro proyecto audiovisual, y quedé instalado acá en el balneario. Y me fui también como incorporando en la comunidad magdalenense, de alguna manera. Bien, ¿y en periodismo cómo te formaste?
Yo no tengo una formación, digamos, como periodística, digamos, de estudio. Yo estudié Bellas Artes primero y después, qué sé yo, a partir de los 18, 19 años que empecé a tener trabajos. O sea, hay cosas que sí, yo creo que no es lo mismo si uno proviene de un hogar o de una familia donde se lee, se consumen libros, se debate de política, que si no proviene de un hogar así, digamos. Entonces, eso ya por ahí, desde muy chico, consumía medios periodísticos, o sea, ya en la adolescencia, a los 13, 14 años, ya compraba revistas o hacía revistas con amigos de la escuela, revistas de historietas, pero bueno, además compraba revistas periodísticas, digamos, ¿no? Justamente en el momento de la transición o empiezo la secundaria en la transición democrática, en una escuela de Bellas Artes que tenía una secundaria con orientación artística y muchas horas de taller. La primera escuela de arte de la Argentina, digamos, fundada originalmente por Manuel Belgrano, en el barrio de Barracas, La Boca, en un momento de mucha ebullición. Entonces, como que tengo una formación, podría decirse autodidacta, si es que eso existe, pero bueno, como un consumo y una producción que tenía que ver con lo visual, con la escritura, desde muy chico. Y cuando empecé a trabajar, siempre como que fui haciendo una cosa como de, buscaba trabajos que al mismo tiempo significaran un desafío de aprendizaje, ¿no? Qué sé yo, el primer laburo que tuve en los 18 era en un laboratorio fotográfico, donde era cadete, te hacía reparto, viste en la época que las ópticas vos dejabas el rollito de fotos en la óptica y la óptica la mandaba a revelar a un lugar, bueno, yo laburaba en ese lugar. Casualmente ese lugar es a media cuadra, es San José 1141 era, a media cuadra de la casa de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner. Ese fue mi primer laburo. Bien. Y después de eso, en una editorial, en una casa de instrumentos musicales, en una petrolera, como haciendo trabajo de oficina. Bueno, en un momento entró a laburar en una editorial sudamericana, como en un área que tenía que ver con la venta directa de libros. Después entré a laburar en un estudio de diseño gráfico, porque había estudiado algo de diseño gráfico, además de la formación en arte. Y en un momento cuando empieza la primera época recién se empieza a hablar de la World Wide Web, se me ocurre hacer un curso de diseño de páginas web, que nada, eran herramientas que digamos, quedaron completamente obsoletas o abandonadas, pero bueno, le presenté un proyecto, tenía un amigo, justamente Fercho, el que tiene la casa acá en el balneario, que trabajaba en Página 12, y se me ocurre presentarles un proyecto en el diario para hacer el sitio web del diario. Ya en ese momento La Nación y Clarín tenían sitio web, Página 12 tenía una página muy precaria, muy pobre, con 3, 4 notas, hecha muy de una cosa muy tosca, y armé una propuesta para hacer el sitio web del diario por la recomendación de Fercho y por el perfil que teníamos nosotros, y yo supongo que también por el costo que significaba para el diario lo que le estaba proponiendo, agarramos. Y ahí, digamos, a partir de eso, después estuve laburando 20 años. Primero como un proveedor externo, los primeros 4 o 5 años, después pasé a ser empleado del diario. Y ahí estuve, bueno, como 20 años en total. Mucho tiempo. Bueno,
por lo que me comentás, bueno, fuiste un poco, ¿no?, por la parte de arte, por la parte visual, por la parte periodística, y me interesa preguntarte ahora por qué te interesaste en investigar lo que pasó y documentar en las costas del Río de la Plata, año 1999, el derrame en agua dulce más importante de la historia, así se lo considera. La teoría del derrame es el documental que vos hiciste, así que partimos de esa pregunta, ¿no? ¿Por qué te interesó hacer este trabajo de investigación y poder documentarlo? Bueno, por un lado, digamos, estamos como en el epicentro de alguna manera de esa catástrofe ambiental. O sea, entonces ya ese hecho que de repente venirme a vivir acá y enterarme, incluso me enteré ya viviendo acá, ni siquiera en los años previos que venía de visita y eso, me había enterado como que no. No ha tenido mucha trascendencia, siento yo, ¿no? Depende de cómo se lo mire, pero... Sí, cuando uno empieza a buscar y a googlear, en ciertos aspectos ha tenido muchísima trascendencia, digamos, y en otros no. Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, cuando yo en ese primer negocio que armo acá, que tiene que ver con alquilar un local de una parrilla y medio darme cuenta que era deseado para mí eso, no era en un verano como que me morfé lo que me quedaba de indemnización, digamos, quedé medio una situación bastante delicada económica. Y en la búsqueda de generar algún recurso, empecé a colaborar, a trabajar con Cristian Montes de Oca en la revista Urbano. Justo en el momento donde, bueno, en la revista Urbano, si bien había distinta gente que colaboraba y eso, bueno, hacían falta gente que resolviera notas y qué sé yo. Y la verdad es que yo venía con una máquina de 20 años de mucho volumen de laburo. O sea, básicamente en esos meses que colaboré con Urbano, la revista la hacía prácticamente solo. Las notas, las entrevistas y eso. Bueno, se acercaba los 20 años del derrame y tomé nota como de la cuestión esa del derrame, y lo que primero me llamó la atención es enterarme de la magnitud de ese desastre ambiental. En segundo lugar, que nadie hablara de eso en Magdalena, empezando por la clase política. Y en tercer lugar, o sea, empiezo a hacer una nota, le propongo hacer esa nota, lo voy a entrevistar al exintendente Oscar Sigetti, a Babio, lo entrevisto a Gonzalo Peluso, que era el intendente en ese momento. Hablamos de año 2023, 24 que hiciste el documental. No, sí, pero esto fue 2010 fines del 2018. Bien, o sea que lo hiciste como... No, esto es una nota. Ah, bien, una nota aparte, claro, para Urbano. Y antes de seguir, ¿colaborabas con Urbano y al mismo tiempo mantenías el Informador, tu medio, no existía o no? El Informador. Ok. Bien. Bien, bueno, entonces empezaste a colaborar con Urbano. Sí. Y bueno, y ahí me entero, digamos, de la existencia de Ala Plástica, que era un colectivo de arte y ambientalismo con base en La Plata y en Punta Lara, básicamente, que venían laburando distintos temas ambientales o conflictos, como por ejemplo lo del rechazo al puente Punta Lara Colonia, que fue un proyecto en su momento impulsado por el menemismo, que era como una ridiculez, o tenían como una sede en el zoológico de La Plata. Bueno, más allá de la cuestión del desastre ambiental, lo que a mí lo que significó un quiebre o una bisagra fue, como yo venía de participar en colectivos de arte y activismo durante muchos años, desde la adolescencia, bastante relacionado al movimiento de derechos humanos,
y bueno, a las madres, o sea, están hablando del año 83, 84, así como 13, 14 años y participábamos en ese momento de las acciones visuales que se hacían en el movimiento, en las marchas de las madres y eso. Otro momento, ¿no? O sea, estamos hablando de las madres sin ningún acompañamiento estatal, sin los políticos queriéndola recibir y todo eso, ¿no? Bueno, para mí fue una revelación enterarme que había aparecido un colectivo artístico acá enseguida, después, digamos, en el momento del derrame, y que habían sido ellos los que habían desbaratado la estrategia de Shell de mantener todo bajo su control y decir, bueno, ya está todo solucionado, acá no pasó nada, ya arreglamos todo. Bien, antes de seguir, ¿qué fue lo que pasó, no? Porque quizás hay muchos que no lo recuerdan o gente que se puede estar enterando, ¿no? A través de esta entrevista lo que pasó ese día, ese enero del año 1999. ¿Qué fue realmente lo que pasó? Lo que pasó fue acá en el canal intermedio del Río de la Plata, acá a 5 kilómetros de la costa, aproximadamente, 2 barcos, un portacontenedores choca contra un buque tanque que traía petróleo de la zona de la explotación offshore de la zona de Tierra del Fuego hacia la destilería de Shell en Dock Sur. Era un día así, tranquilo, apacible, soleado, viernes al mediodía de verano, no sé bien por qué causa, se produce esa colisión, estarían durmiendo la siesta se derraman 5.500.000 litros de crudo y en ese momento queda el crudo en el medio del río. Estaba como la idea de que se lo iba a llevar como la corriente hacia el mar, pero al día siguiente empieza a haber una sudestada y con la marea, digamos, se produce una crecida y sudestada que trae todo el petróleo a la costa, ingresa, invade toda el área de acá de la costa, o sea, más o menos entre Atalaya, la parte más perjudicada entre Atalaya y el arroyo Juan Blanco, o sea, entre Atalaya y el regimiento. Se cerca la zona, se prohíbe la entrada de la prensa, a los vecinos, se llama un comité de contingencia dominado por Shell, con la municipalidad, la prefectura, el OPDS, todos adentro y dominado por Shell. Aparecen estos de la plástica, no los dejan entrar, se van hasta el regimiento, le dicen al jefe del regimiento que si podían ir a ver lo del derrame. El jefe del regimiento los habilita, les pone un vaqueano y llegan a la costa del Juan Blanco, a la desembocadura del Juan Blanco, y se encuentran con que el petróleo había ingresado por humedales y cañadas y empiezan a encontrar animales empetrolados y empiezan a elaborar informes que iban en el sentido contrario a lo que sostenía Shell. Todo eso desde un colectivo que básicamente se autodenominaban artistas. No eran ni activistas ambientales, ni científicos, pero empiezan a laburar con científicos, a convocar a universidades, llega la prensa internacional y desarman un poco la estrategia de Shell y obligan a la Municipalidad de Magdalena a iniciar una demanda de alguna manera contra Shell. Que también estuvieron solos, el municipio, digamos, no hubo respaldo de nación, no hubo respaldo de provincia, era luchar contra una mega empresa, ¿no? A nivel mundial y un municipio chiquito. Bueno, entonces, digamos, básicamente esa historia, si bien lo del desastre ambiental era interesante, la historia de la aparición de la plástica me parecía que... Y ahí además se generó un vínculo. Cuando lo fui a entrevistar a Alejandro Meitin, uno de los fundadores de la plástica, lo fui a entrevistar a Punta Lara para esa nota de Urbano, teníamos mucha gente conocidos en común, artistas, colectivos de arte, bueno, compartíamos como un universo de amistades y qué sé yo.
se generó un vínculo, empezamos a organizar acá en el balneario cada día de los humedales, cada día mundial de los humedales, organizábamos un evento que se llamaba Lo que da vida es la humedad, que lo hicimos por primera vez en 2010, siempre tengo la duda, 2019 o 2020, hicimos la primera edición y ahí lo seguimos haciendo 2 años más y después un poco entroncó con el Festival de Cine. Bueno, pero en el encuentro con Mating surge la idea de hacer un documental. Empecé, digamos, a través de él accedemos a una primera línea de financiamiento. Con eso compro una cámara de video, de foto y de video HD. Empiezo a hacer entrevistas. Y bueno, y ese fue el inicio del docu. ¿Cuándo lo arrancaste? Y eso fue en 2019. ¿Cuánto tiempo te llevó? O sea, arrancaste en 2019 y lo pudiste... estrenamos en 2024. Digamos, hicimos como un... Sí, lo terminamos a fines del 2023 y lo estrenamos oficialmente, un poco la versión final, el 15 de enero, cuando se cumplieron 25 años del derrame. O sea que estuvimos laburando 4 años más o menos en el documental. En un momento, en el 2022, yo venía como trabado, sin saber, o sea, tenía entrevistas, algunos documentos históricos, hacía algunos videos de archivo, pero mucha entrevista en un formato tradicional. Y quería, bueno, buscar una manera de concluir la peli, ya sea darle un giro creativo, un giro original desde el sentido audiovisual, y también concluir el proyecto, o sea, que no fuera, digamos, una cosa que quedara en, bueno, una intención que no se terminaba de concretar. Apareció otra posibilidad de financiamiento para hacer como una segunda etapa y eso nos permitió, convoqué a unos amigos que tenían como una cooperativa audiovisual que se llamaba Laboratorio Audiovisual Comunitario, y ahí en el intercambio con ellos surgió esta cosa de armar talleres con jóvenes de escuelas secundarias acá en el río, y que el relato un poco de la catástrofe y también el escenario ambiental apareciera a través de distintos talleres, ya sea de acercamiento desde la biología o desde el naturalismo hasta creación de afiches, de imágenes, de gráfica y eso. Entonces, o un taller de registro sonoro incluso. Hicimos un taller de registro sonoro. Bueno, en esa segunda etapa, digamos, donde hicimos los talleres, apareció también el recurso del mameluco, o sea, apareció el relato del mameluco blanco y de esto de que estaba todo lleno de gente con mamelucos blancos cuando se hizo la limpieza de petróleo. O sea, lo que no mencionamos, bueno, cuando el petróleo llega a la costa, se monta un operativo de limpieza, que era una puesta en escena, se llena toda el área de personas con mamelucos de Tyvek, y secadores de piso, y palas, y una suerte de piletas pelo pincho donde se volcaba el petróleo. Entonces toda esta zona estaba invadida de gente que eran gente changuero, de gente que hace changas, o digamos, bueno... De la zona, digamos, de acá de Magdalena. De la zona, incluso también otros que traían desde el Gran Buenos Aires. ¿Y quiénes los mandaban? ¿La empresa? Shell. Menores de edad, me han dicho que hubo muchos incluso menores de edad. Bueno, imagínate que era, bueno, en una situación, estamos hablando de previa a la crisis del 2001, mucha desocupación, una situación como
la que hay actualmente. Yo creo, ahora hay un derrame nuevo y vos corres la bola, que en el río hace falta gente para limpiar, y yo seguramente tenés una fila de 500 personas dispuestas a meterse hasta el cuello en el petróleo para ganarse unos mangos. En ese momento era la misma situación. Un momento en el 99, o sea, ya... Sí, viene en la previa de la crisis del 2001, ¿no? Mucha desocupación, un 20-25% de desocupación, o sea, vos ofrecías unos mangos para ir a limpiar el petróleo en el río, y entonces ahí aparece la idea de comprar mamelucos, vestir a los pibes de la escuela con mamelucos y usar el mameluco como una especie de pantalla para proyectar imágenes. Entonces hicimos una jornada de filmación que fue la recorrida para reconocer especies, una charla contando la historia del derrame, un taller de mapeo sonoro y registro de campo, y también una jornada donde nos pusimos los mamelucos, nos metimos al río y también jugamos un poco con la proyección y las luces en la costa. Todo eso para que la película no fuera simplemente una suerte de testimonio y documentos históricos, tuviera de alguna manera que la investigación, eso es como una forma de laburo, como es un modus operandi, podría decirse. Que para hacer el documental lo que también hacíamos era activar la memoria y activar generaciones más jóvenes. Claro. Para generar una conciencia sobre lo que había sido ese tema. Sí, el mameluco fue, ¿no?, como el protagonista. Está buenísimo esto que vos decís, ¿no? Talleres, hacer partícipes, claro, a las escuelas, ¿no? Que bueno, justamente la memoria no se pierda. Claro, por ejemplo, no sé, llamamos a un junquero, un cortador de juncos, para que venga a contarles a los pibes su trabajo. Imagínate que la mayor parte de los pibes eran de Sagrada Familia, que es como decir acá, con todas las salvedades del caso, digamos, bueno, pero es como hablar de la élite magdalenense, digamos. Sí, es el único colegio privado, entonces. Claro, pero es donde van los hijos de las familias o más acomodadas o más como con ciertas aspiraciones, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, pibes que por ahí no se ponen a hablar con un cortador de juncos. En todo caso lo ven, pero... Y esa experiencia de los pibes escuchando el cortador de juncos y viendo cómo el tipo cortaba y viéndolo en una danza que hace con el mazo de juncos cuando lo sacude y lo arma, digamos, o sea, la belleza del oficio, que parece que es un oficio de cuarta, y de repente ves que ese tipo que tiene un oficio que todo el mundo considera como completamente irrelevante, el tipo muestra la magia de ese oficio. Bueno, al otro día, o sea, ese mismo día hay pibes que deciden que iban a venir a ayudar al tipo, digamos, en el cortado de junco. El laburo del documental, el laburo de vincular a las escuelas, después de ir a proyectarlo a las escuelas, de alguna manera concluye en lo que sucedió este año, lo que sucedió hace 2 meses, ¿no? Que una comisión del Plan Fines, distintas comisiones del Plan Fines laburan en el tema del derrame, y se termina presentando un proyecto para declarar el Día de la Conciencia Ambiental, la fecha del derrame de petróleo. Algo que nosotros veníamos, digamos, la película la estrenamos un 15 de enero, el 15 de enero último hicimos una charla en el Consejo Deliberante, antes, digamos, hacíamos jugar el 15 de enero en realidad con el 2 de febrero, que es el Día de los Humedales, y hacíamos una actividad que recordaba el derrame de petróleo. O sea, el laburo ese de la película y como un poco el insistir sobre el tema en términos sociales y en los medios de comunicación cristalizó en esto de
de que hoy es una efemérides distrital. Local, claro. Sí. Uh-huh. ¿Y pensás que a raíz de tu documental es que esto tomó más relevancia o pensás que se hubiese dado igual o que se empezó a hablar a partir del documental? Sí, yo creo que es que se empezó a hablar a partir del documental. A partir del documental, a partir y del laburo previo para hacer el documental. O sea, claro. Básicamente desde 2019 lo que hicimos fue insistir en cada entrevista al intendente, preguntarle sobre qué pasa con el acuerdo con Shell. El documental también poniendo en cuestión el arreglo con Shell. O sea, ahí hay... Nosotros no con el proyecto del documental, de hecho, bueno, en las comisiones estas del Fines que presentaron el proyecto, en todos los casos vieron la película. Claro. Pero además hay una cuestión que a mí me interesa hacer, a nosotros el tema del acuerdo con Shell, el pago, porque ¿qué pasa? Magdalena gana un juicio en los tribunales federales de La Plata, que condenan a Shell a pagar más de 35 millones de dólares en concepto de reparación ambiental, disposición de residuos, bla. Shell cuestiona la competencia de ese tribunal y apela, digamos, o se lleva un reclamo a la Corte Suprema que pide que ese tribunal y esa sentencia no sea tenida en cuenta, o sea anulada. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, para variar, le da la razón a Shell, anula la sentencia a favor de Magdalena y Magdalena se ve obligada a seguir accionando en un escenario todavía más hostil, que es la justicia federal de Comodoro Pi, digamos, ni más ni menos, dominada, digamos, por las corporaciones y luego de un fallo de la Corte Suprema que le da la razón a Shell. Entonces ahí hubo como una búsqueda desesperada de una oferta de Shell de arreglar por una suma irrisoria y una búsqueda desesperada de los dirigentes locales, de la mayoría de todos los partidos o de ambos partidos mayoritarios, de buscar un arreglo económico al costo que fuera, digamos. Entonces ahí es lo que nosotros como posicionamiento también tenemos, como a nosotros nos parece que hay que reclamar el pago del arreglo, nos parece también que fue un error, que el acuerdo fue una porquería, que si Magdalena hubiera seguido reclamando y sosteniendo el activismo hubiera desarrollado una clase dirigente que se hubiera entrenado en el debate con una corporación grande, hubiera tenido apoyos mucho más importantes que el arreglo, incluso económicos, que el arreglo ese de 10 millones de dólares que encima nunca se cobró. Claro, porque es un acuerdo, un arreglo que encima no está. No está, y además entregaste la dignidad, porque vos el acuerdo que dice, yo ceso cualquier demanda, o sea, te dejo de hacer juicio, vos no tenés la culpa de nada, y no es que me diste la plata en el momento, sino que yo ya te digo, no te voy a hacer más juicio, pero la plata la voy a cobrar cuando el juez lo autorice. Y hablamos de un daño ambiental, pero a Mirta Legrand le pagaron enseguida una publicidad millonaria. Sí. Hace poco. Y a la Sole también, ¿no? Claro. No, aparte la suma realmente es lo que hoy, además con la inflación en dólares que hubo y qué sé yo, 10 millones de dólares yo creo que debe salir mucho más poner una estación de servicio, digamos. O sea, no, para Shell realmente es una suma muy chica. Lo que pasa es que simbólicamente pagarlo, bueno, nada, hay un montón de cosas. El acuerdo tuvo licencia social, se hizo un plebiscito, ese plebiscito fue impulsado desde la intendencia municipal, desde el partido de la oposición también. Toda una serie de cosas que son completamente indignas y altamente sospechosas, porque la otra cosa es que todos los que impulsaron ese acuerdo, una vez firmado el acuerdo, aunque no se pagó, dejaron de reclamar el dinero. Y si la guita no está 15 años después, 16 años después, la guita no apareció y vos no hiciste ningún reclamo más, es porque en el medio pasó algo.
digamos, en el medio o por abajo, digamos, ¿no? ¿Y cómo fue realizar las entrevistas? Porque hablaste con funcionarios municipales de aquel tiempo, más actuales. Veo que se truncó un poco la conversación con Fernando Carballo, que fue intendente también. Sí, Fernando Carballo a mí no me dio entrevista. Claro, no, observé en la película, ¿no?, un audio. Sí, pero ese audio, ese audio fue una Rosana Cesaroni, una periodista de Verónica y de La Plata, vino, cuando ya nosotros estábamos trabajando en el documental, vino a hacer un trabajo periodístico, un reporte periodístico para un sitio web, un canal web de streaming que se llama Data Urgente, de un periodista que se llama Sebastián Salgado. No, era para Hispan TV, una cadena de iraní de noticias en español. Bueno, ella iba a hacer un video informe, no un documental, digamos como más que nada un reportaje, como un video informe. Bueno, entonces me dijo que lo quería entrevistar a Fernando Carballo. Yo le dije, mirá, no, a mí no me dio bola, no me contestó, creo que me había clavado el visto de los mensajes. Te doy el teléfono, intentalo. Y ella le manda el mensaje que quería entrevistarlo por el tema del derrame de Shell, y él le contesta eso. Entonces me dice, mirá, me contestó esto, a nosotros no nos sirve para lo que queremos hacer. Digo, a mí sí me sirve, porque es la evidencia de que el tipo no quiere hablar, y además lo ridículo de lo que dice. No me acuerdo, no sé bien, tipo que dio conferencias de prensa, tuvo reuniones, impulsó un plebiscito con una campaña publicitaria en todos los medios, salió en los medios de La Plata, en medios nacionales, diciendo que había que la solución era esa. De repente el acuerdo que no se paga, la guita no aparece, y el tipo dice, no, hablé con el intendente que estaba en ese momento y hablé con el intendente que está ahora, porque yo no lo seguía el tema. Y en ese momento, digamos, cuando ocurrió el derrame, Civetti estaba. Cuando ocurrió el derrame estaba Civetti, exactamente. Civetti en un momento tuvo como una posición como muy digna, en el sentido de que, bueno, inició la demanda, se involucró incluso en manifestaciones, incluso le fue a tocar el timbre a la princesa Máxima de visita en Buenos Aires. Después cuando vino el momento del acuerdo, bueno, un poco avaló, como hicieron todos, incluso la Juventud Radical, entiendo que liderada en ese momento o eso es lo que tengo entendido, por Julián Ganón, también acompañó el acuerdo. Hubo 2 o 3, Peluso, creo que Urcade, Stoerman, que es un señor ahí de peronismo de derecha, que se opusieron al acuerdo, pero el grueso de los dirigentes políticos de ambos partidos acompañaron. Bien, y al día de hoy, teniendo en cuenta que quizás, bueno, no existe, ¿no?, esta justicia ambiental, de hecho parte del nombre del documental es Educación Ambiental, Memoria y no Justicia, Magdalena. ¿Qué tendría que ocurrir para que haya justicia? ¿O qué esperas vos que yo creo que tenga que pasar? La oportunidad interesante, digamos, de hacer algo interesante a nivel comunitario y a nivel conciencia general se perdió, digamos. En todo caso, lo que hoy yo creo que habría que seguir haciendo, y es un reclamo que le hago incluso al gobierno municipal actual, es por qué, digamos, el reclamo a Shell, más allá de lo que se firmó, el reclamo a Shell y el reclamo a la justicia no forma parte de la agenda permanente. O sea, ese acuerdo nunca se pagó, sigue habiendo demoras, postergaciones. ¿Por qué digamos, en ese sentido lo que hicieron los pibes del Plan Fines me parece que está bien, porque
de alguna manera ayuda a mantener el reclamo, ¿no? Tendría que haber una política permanente de recordar que eso sigue pendiente desde el municipio, y eso no existe. De hecho, lo hemos logrado nosotros a partir de la acción con el documental y poner el tema en la esfera pública. O sea, cuando digo con el documental, nosotros nos relacionamos con un montón de organizaciones ambientales que luchan, digamos, contra, digamos, el accionar de las petroleras. Proyectamos la película en Puerto Madryn, en Bahía Blanca, en Mar del Plata, en Trelew, en Puerto Pirámides, en Villa Gesell, en Santa Teresita, en el Festival de Cine Ambiental de Cava, en el Festival Internacional de la Provincia de Buenos Aires, mayormente articulando con asambleas ambientalistas, organizaciones socioambientales. Acá en Magdalena la proyectamos en la Escuela 7, en la Escuela 1, en la Escuela 8, en la Escuela 501 Especial, en la Escuela de Atalaya, en la 6 de Babio, en la Secundaria 1 de Ensenada, en la Escuela de Cerámica, en la Escuela de Arte de Berizo, en el Sindicato de Prensa de La Plata, en el Centro Malvina de La Plata. Hay un laburo sostenido y además notas en medios periodísticos, ya sean nacionales como locales. O sea, hay una cosa, digamos, en donde a partir del laburo que tuvo que ver con producir la película y después con difundirla, el tema volvió a estar en la agenda. Y la verdad que volvió a estar ponerse en conocimiento de un montón de gente que ni siquiera conocía la historia. Y de alguna manera a que el tema lo mencionaran los funcionarios acá, incluso que, o sea, ayer me enteré de una audiencia en el tribunal antes de ayer, digamos, ¿no? Por la gestión del pago del subsidio, entonces, del acuerdo. Yo creo que hicimos todo lo que se puede hacer en la medida y excediendo mucho nuestras posibilidades, digamos, y sin acompañamiento prácticamente de la municipalidad acá de Magdalena, ninguno, porque ni siquiera, si bien el documental fue declarado de interés por el Consejo Deliberante, por parte del intendente Peluso o del actual intendente no hubo un mayor reconocimiento, y yo creo que hemos generado una herramienta que ayuda a la pelea de Magdalena para cobrar ese acuerdo, ¿no? Bueno. Bien, y pasando un poco, ¿no?, a la parte de la labor, del trabajo de hacer un documental, ¿quiénes más se te sumaron, ¿no?, a esta linda locura de hacer este documental? Porque obviamente una sola persona no puede, se sumó a la plástica, los chicos de las escuelas. ¿Cómo fue armar todo eso? Bueno, a la plástica hoy se llama Casa Río. Cuando yo empecé a hacer el documental ya era Casa Río. Algunos miembros del grupo original ya no estaban más, y bueno, ahí el primer apoyo fue, digamos, como apertura para conseguir ayuda, fue de Casa Río, que nos dicen, mira, Alejandro me dice, mira, está esta línea de una ONG que financia proyectos socioambientales, ¿por qué no presentan el proyecto? Nosotros somos digamos, podemos avalarlo. Bueno, ahí conseguimos como el primer apoyo económico para iniciar el proyecto, incluso para comprar la cámara, el primer equipamiento. Después ahí, bueno, empecé a laburar, después vino la pandemia y medio que se paró un poco el laburo. En el 2021 aparece, 2022, digamos, aparece otra posibilidad de financiamiento que nos permite realizar esa segunda etapa. Ahí convocamos al Laboratorio Audiovisual Comunitario, que eso estuvo bueno porque ahí nos dimos ciertos lujos como para jugar con recursos, comprar eso, qué sé yo, los mamelucos que compramos no son los más baratos, o sea, compramos unos mamelucos, entonces de repente, bueno, vamos a comprar 10 mamelucos, bueno, vamos a alquilar sonido, vamos a alquilar, vamos a contratar 2 camarógrafos, o sea, cuando trajimos a los chicos del colegio, ahí
por ejemplo, para traerlos del pueblo hasta acá, alquilamos un micro, que fue una ridiculez, pero te juro que fue una ridiculez, porque hoy decías, los traía en 10 taxis y me salía 10 veces más barato. O sea, alquilamos un micro que en ese momento, estamos hablando de 2022, no quiero, pero es como si hoy nos hubiéramos gastado 600, 700 mil pesos en un colectivo. En un micro para que viniera de Magdalena, o sea, 5 kilómetros y para llevar a los pibes 5. Si lo hubiéramos hecho en 10 taxis, hubiéramos gastado una tercera o cuarta parte de esa guita que... ¿Y por qué no buscaron porque algo más asequible? No sé, yo creo que estábamos dulces, bueno, teníamos el recurso, queríamos hacer Venían todo contentos con los recursos. Todo correcto. Bien, bueno, hay que traerlos en micro, bueno, vamos a alquilar un micro. Y listo. Estuvo divertido también hacerlo así. Lunch, almuerzo, qué sé yo. Bien. Y ahí las conozco, como en ese proceso las conozco a Agustina y a Luciana. Primero a Luciana, bueno, con vos, que la conozco a través de una actividad que hacemos con el sindicato de prensa acá, y después a Agustina, que en realidad empecé, también tenía que ver con el ciclo de cine que habían empezado a hacer ellas con Melina Mícola y Pablo Bríguez, bueno. Claro, trabajaron mucho con vos en este tema del documental. Y trabajaron y el festival. En la última etapa, un poco para, sí, como un poco trabajo, acompañamiento, viste, como banca de alguna manera anímica, por decirlo de alguna manera. Algunas cosas que quedaban pendientes, porque hubo también una discusión con los chicos del LAC, una discusión en torno a la edición, al armado del relato, y ese equipo como que en un momento se disolvió, y ahí hubo un momento que había que terminar el documental y hacer un par de cosas, y ahí bueno, entra como el laburo con Agustín y Luciana, que también empezamos a hacer el festival de cine, digamos, ahí se conforma la colectiva Magdalena 318, que hasta ese momento era como un sello que yo había creado para tener un sello, digamos, un nombre que no fuera José Luis Meirás solo, pero en realidad no había ningún colectivo, y ahí, digamos, sí, a partir de ahí, desde el 2022, de fines de 2022, empezamos realmente a hacer un colectivo, con reuniones periódicas, con, sí, encuentros. En un momento incluso llegábamos a juntarnos 2-3 veces por semana, y ahí se termina la película. Y después entramos en la red de comunidades costeras y empezamos a girar con la película en distintas ciudades que ya mencioné antes, ¿no? Bien. Bien, y hoy en día, al que le interese, ¿no?, mirar esta película, este documental, ¿dónde lo puede encontrar? Y la película está en Bafilma, que es la plataforma audiovisual de la provincia de Buenos Aires, que es bafilma.gba.gov.ar, creo que es una especie de plataforma audiovisual gratuita de cine y sí, básicamente de cine. También hay algunas otras cosas, pero archivos históricos de audiovisuales de la provincia, pero básicamente hay cortos, largos, ficción y documentales. Ahí está subida y disponible para el público. Bien, brevemente preguntarte, mencionabas, ¿no?, el Festival de Cine del Río, también a partir del laburo de colectiva, ¿no?, de 318, un poco de la idea saliendo de ahí. ¿De qué se trata este Festival de Cine del Río? Brevemente, ¿no? Ahora estamos en octubre, justo 2025, falta poco para que se realice la 4ª edición. Bueno, el Festival de Cine en un momento
Bueno, nosotros veníamos haciendo desde el 2020 un evento que se llamaba Lo que da vida es la humedad, que se hacía cada 2 de febrero. 2020, 2021, 2022, creo que fue, ahí me confundo, yo creo que el primero fue 2019, 2020, bueno. En un momento como que ya yo sentí que era como estábamos repitiendo siempre un poco lo mismo y había aparecido un poco el vínculo con Luciana y Agustina, muy atravesado por el tema del cine o del audiovisual. Entonces, lo que nos propusimos fue que Lo que da vida es la humedad mutara en un festival de cine sobre temáticas ribereñas, memoria, territorio, ambiente. Que también está relacionado con el río porque se llama Festival del Río, de Cine del Río, ¿no? Ríe. Claro. Bueno, entonces Ríe, un chiste que tiene que ver con el río en lenguaje inclusivo, también en un momento donde nunca falta el que no sabe escribir correctamente, la gente que dice arruinan el lenguaje pero después ves cómo escriben y no saben escribir. Bueno, estaba toda esa discusión, a mí me parecía como interesante el chiste, ponerle Ríe. Al mismo tiempo, en el medio lo que sucede es que Luciana y Agustina empiezan ellas a tener una relación, entonces también era un poco, digamos, un poco dar cuenta de lo que atravesaba también en el colectivo y lo que, digamos, es la cuestión de la diversidad. Y bueno, entonces ahí sale lo del Festival de Cine. Lo hicimos un año en febrero 2023, lo hicimos de nuevo 2024 y ahí lo que veíamos era que se complicaba, lo hacíamos en el teatro, la principal sede era el Teatro Español de Magdalena. Un momento de mucho calor, pleno verano, se complicaba el tema de el teatro porque no tiene refrigeración y también organizar un festival que por ahí donde el momento de más laburo era enero, cuando todo el mundo descansando ya en otra. Y nosotros rompiendo las bolas a ver si conseguimos tal o cual película y qué sé yo. Entonces ahí decidimos pasarlo a noviembre, o fines de octubre, principios de noviembre. Entonces en 2024 hubo 2 ediciones. Claro, la inicio de febrero de año y la de noviembre. Y ahí ya quedó, en noviembre. Bien. Y ahora volvemos. Y ahí también, de ser un festival de temática ribereña con la llegada del gobierno de Milei y con la avanzada, el desmantelamiento y el discurso, digamos, destructor de la industria del cine nacional, digamos, también pasar cualquier tipo de cine nacional pasó a ser una cuestión, digamos, de posicionamiento también. Entonces, por un lado es, bueno, hacemos cine, ya no importa si trata sobre el río, si está filmada acá en Magdalena o qué sé yo, si podemos pasar un estreno comercial lo pasamos, digamos, porque la discusión pasó a ser si tiene que seguir existiendo la industria del cine nacional o no, en eso como estamos. Bien, ¿y tenés idea si antes Magdalena había surgido de Magdalena un festival de cine, por ejemplo, o es la primera vez? Mira, lamentablemente no hay archivos históricos en Magdalena donde cotejar. Yo creo que es un poco pretencioso pensar que somos el primer festival de cine, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en una época donde la gente no va a cine a ver películas, que la gente mira películas desde en el celular hasta digamos, ya no va, mayoritariamente las películas ya no se ven en el cine. Sí, más que nada en las plataformas, ¿no? Se ven en las plataformas. Digamos, hace mucho que la gente, incluso antes de las plataformas, bueno, con el cable,
y la irrupción de las decenas de canales dedicados al cine en la televisión por cable, y antes con la televisión, o sea, mi abuela habían ido al cine de jóvenes cuando no había otro lugar donde ver películas, cuando tenían la televisión en la casa y tenían sábado de superacción, domingo de superacción, Hollywood en castellano y el mundo del espectáculo, o función privada, o más acá Fernando Martín Peña en la trasnoche de Canal 7, y había mucha gente que no iba al cine, que veía películas pero la veía en la tele. O sea que, bueno, a lo que voy es que no me animaría a decir que si acá en el Teatro Español de Magdalena estuvieron los hermanos Podestá, estuvo Enrico Caruso. Funcionó de cine también en algún momento, Funcionó de vez en cuando. Funcionó en la época de oro del cine, o sea que yo me animaría a decir que acá vinieron grandes estrellas del cine nacional a promocionar películas. O sea, no tengo acceso a archivos, pero yo te juro, no sé, me animaría a decir que alguna vez vino Zuli Moreno o Pepe Arias o no sé, Libertad Lamarque o Mirta Legrand. Alguna vez vino a Magdalena porque se estrenaba una película en el año 40, 50, 30 y acá en Magdalena, en el Teatro Español, hay unos fierros viejos que ya no se usan más, pero hay unos brutos proyectores de 35 milímetros que esos funcionaban en la época de oro del cine. Entonces, no sé si hubo un festival, pero yo estoy seguro que hubo lo que se llamaba continuado, o sea, esto de que uno sacaba una entrada para el cine y veías 3 películas en una tarde. Yo no sé, a mí me pasó cuando era chico, iba al cine que había a 6, 7 cuadras de mi casa, calle Coronel de Lía en Lanús, te pasaban 3 películas en una tarde. Vos entrabas a las 2 de la tarde y salías a las 6, 7, en medio te habías visto, qué sé yo, Dumbo, La noche de las narices frías y no sé, alguna otra que, no sé, alguna de Porcelio Olmedo, qué sé yo. Bien, bueno, interesante. A lo que voy es que yo no sé si no hubo festivales antes del cine o si no hubo llenos de, que es un poco pretencioso pensar y decir que lo que sí es, digamos, sí hay como una intención de, con dificultades, donde cuesta llegar al público, pero hemos traído realizadores, realizadoras, nos preocupamos por armar más o menos una cosa temática, este año de nuevo con algunos ejes, y bueno, eso, un poco por placer también. Bien, excelente. Bueno, muy interesante esta charla. Para cerrar, preguntarte, José Luis, si tenés algún dato, me gusta cerrar con esta pregunta, ¿no? ¿Algún dato curioso, anecdótico, poco conocido, que conozcas de Magdalena o en relación al laburo que has hecho, tanto por tu medio, El Informador, o por el documental, o por el Festival de Cine, lo que quieras? Mirá, no, a partir del trabajo del Informador y otras cosas, hay un montón de datos curiosos y de datos ocultos, muchas veces por intereses políticos, por cuestiones de construcción de una historia, digamos. Pero a mí, digamos, hay un proyecto en el que estamos trabajando que también es un documental, que para mí es una historia que me volvió a conectar un poco con mi ascendencia gallega y que es haber descubierto la historia de la fábrica de Celtia, de la fábrica de porcelanas de Magdalena. Que ahí podríamos hablar una hora más, ¿no? Podríamos hablar una hora más, pero básicamente que es una historia súper interesante que vincula a Magdalena con la modernidad cultural de Galicia, con las vanguardias estético-políticas del siglo XX, desde la Bauhaus, pasando por el constructivismo ruso, hasta el cubismo,
una fábrica en la que participaron un montón de artistas intelectuales y personalidades, ya sea como aportantes accionistas, aportantes económicos, hasta incluso diseñando cosas, y en la que trabajó un montón de gente de Magdalena, pero quizás no se tenía la perspectiva, digamos, de trascendencia internacional o de trascendencia cultural de lo que había sido ese proyecto. Nosotros estamos trabajando en un documental y van apareciendo todo el tiempo datos nuevos. De hecho, antes de ayer me mandaron de la Comisión Provincial de la Memoria una serie de documentos históricos con un par de datos que son súper interesantes sobre el final de la empresa, digamos, de la quiebra que se dio en la época de Martínez Dios. Y bueno, a mí me parece que esa es una historia que me asombró por todas las aristas que tienen, digamos, que conecta a la Magdalena con las vanguardias, con la alta cultura, con el diseño, con la porcelana de calidad, con la historia del arte. Esa es una, por ejemplo. Bien, bueno, muchas gracias. De nada. Este episodio llegó a su fin. Si te gustó, seguinos y activa las notificaciones para no perderte de nada. No dudes en compartirlo con tus amigos y seguirnos en Instagram magdalena.memorias.